La vendedora de rosas es una película colombiana dirigida por Víctor Gaviria. Desde su lanzamiento rápidamente se convirtió en una película de culto. La cinta se balancea entre la ficción y la realidad, pues está basada en el cuento La vendedora de cerillas, escrito por Hans Christian Andersen, y en la historia real de Mónica Rodríguez, una niña de la calle que el director conoció en un refugio y quien nunca llegó a ver la película finalizada, pues fue asesinada poco antes de comenzar el rodaje. Fue 12 años después de conocer a Mónica que Víctor Gaviria comenzó el guión de La vendedora de rosas. La película inicialmente se planeó como un documental, pero poco después el director decidió combinar el cuento de Andersen con la historia de Mónica. Las grabaciones originales del documental fueron publicadas en 2017 bajo el título Poner a actuar pájaros. En este largometraje se cuenta la historia detrás de cámaras de la producción de La vendedora de rosas, así como la visión que el director tenía sobre la película. Desde esa época pues pensamos en hacer esta película La vendedora de rosas, basada en el cuento de Andersen. ¿Ya se conocía el cuento? Yo conocía el cuento y yo quería hacerlo. Y siempre quería hacerlo porque quería hacer un cuento de Navidad, y sobre todo ese cuento que es un cuento que habla sobre todo de los niños sufridos de la calle, etc. Entonces Víctor empezó a hacer a escribir más o menos la vida mía de ese entonces. La película era más o menos parecida a eso de cómo era yo. Yo no la volví a ver, ella se salió como de ese internado, se salió del colegio donde estaba, después la habían metido las monjitas. Y de vez en cuando me la encontré, digamos, en los últimos 2 años me la encontré por ahí 2 o 3 veces. Ya había crecido, entonces ella ya no podía ser la vendedora, porque la vendedora pues es una niña de 12 o 11 años. Entonces yo le dije que de todas maneras la forma de hacerla sería con ella, si ella nos asesoraba. Y es muy bacana porque es algo real, no es mentiras. Ahí no hay nada mentira. Ahí no hay, que hay cosas cambiadas un poquito porque a la final ni se pueden mostrar muy de lleno porque la gente queda aterrada. Entonces las cambian un poquito y las ponen más suaves, pero son peores. El documental también relata la historia de los niños y niñas de la calle que formaron parte del elenco y hace una actualización de ellos a 20 años de la película. La mayoría de los niños actores murieron asesinados poco tiempo después de terminada la película. Muchos de ellos intentaron seguir sus sueños de convertirse en actores, mas la realidad violenta de las calles de Colombia se les hizo presente. Tanto La vendedora de rosas como el documental que cuenta su producción reflejan el proceso de callejerización de las infancias, así como también muestran de la manera más desgarradora los diferentes tipos de violencia a los que se enfrentan los niños y niñas de la calle. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Al igual que el cuento de Andersen, la película se desarrolla en época navideña. La historia se ubica en el barrio pobre y peligroso conocido como Barrio Triste en Medellín a final de los años 90. El primer personaje que se presenta es Andrea, quien escapa de la violencia que vive en su casa. Tras recorrer el barrio de noche, encuentra a Mónica, la protagonista, y cuya historia real inspiró la película. Mónica se encuentra vendiendo rosas en bares junto con otras niñas de la calle: Diana, conocida como Cachetona, Judy, quien se prostituye, y Claudia, quien manda en el negocio de la venta de rosas. Lo que une a todos los personajes de la película es el ambiente de violencia y adicciones en el que viven. Por un lado, los niños pertenecen a pandillas que venden droga y roban. Por el otro, las niñas viven en ambientes de violencia sexual, lo que las obliga a abandonar sus hogares y buscar refugio en las calles. Tal es el caso de Mónica, quien tras la muerte de su abuela comienza a vivir en las calles, donde se vuelve adicta a inhalar pegamento. Es a través de ella que conocemos la historia del resto de los niños y niñas de la calle, así como de las pandillas juveniles a las que pertenecen personajes como Anderson, el novio de Mónica, el Zarco, Milton y el Choco. Si bien la película hace una representación cruda de las pandillas juveniles, no llega al punto de estigmatizarlas. Quizá el único personaje que funciona como villano es el Zarco, quien es representado como un adolescente volátil y violento, cuyas acciones derivan en ser asesinado por la pandilla a la que pertenece por volverse demasiado impredecible. Con el Zarco,
la ficción se volvió realidad, pues el actor que dio vida al personaje murió en condiciones muy similares a las mostradas en la película algunos años después del estreno de esta. Esta línea tan borrosa entre los hechos reales, los ficticios e incluso los proféticos de la película se debe al acercamiento realista y humano que se dio a los personajes y a la historia. La vendedora de rosas rescata la compleja realidad en la que viven los niños y niñas de la calle. De esta manera, la película muestra y busca romper con lo que el investigador José Manuel Grima llama el círculo vicioso víctima-victimario. El investigador nos dice que de modo pendular se ubica al niño de la calle o bien como víctima de adultos que se desentienden de él o como quien escapa de su hogar para vivir como un delincuente, es decir, un potencial victimario. Estas estigmatizaciones impiden bucear los aspectos estructurales del problema y, lo que es peor, obturan la posibilidad de encontrarle soluciones alternativas. Los niños y jóvenes en situación de calle están inmersos en un sistema autoritario, claramente expresado en las instancias policiales, ejerciendo una represión constante hacia ellos, bajo la etiqueta de delincuentes. Esta represión de la que nos habla el investigador se muestra en la película a través de los policías que con violencia forcejean a los niños y les decomisan las drogas, limitando la labor policíaca y la del Estado al mero trabajo punitivo, sin realmente atender las causas que originan las adicciones en los niños, que originan el pandillerismo juvenil y la misma existencia de los niños y niñas de la calle. Hasta ahora se ha hablado de las adicciones y la violencia en que los personajes se desarrollan. No obstante, existe un factor que origina y al mismo tiempo engloba las condiciones de todos los personajes de la película, desde los protagonistas hasta los extras y personajes ambientales. La precarización. El llamado Barrio Triste es una zona paupérrima. No obstante, también es una zona donde el consumismo impera, ya sea a través de los bares, las cantinas, las drogas, la moda o el consumo de cuerpos a través de la prostitución infantil. La manera en que el neoliberalismo ha generado estas zonas marginadas, mientras paradójicamente alienta subjetividades hiperconsumistas, la hemos discutido en otro video que les dejamos en la parte superior de este. Retomamos. Estas zonas marginadas han originado la teorización sobre nuevas clases sociales de las que deviene el fenómeno de las infancias callejeras. Tal es el caso del concepto del ghetto underclass. Según este enfoque teórico, la pobreza estructural, la falta de recursos y oportunidades para la autosuperación, el aislamiento social y la exclusión o inclusión marginal en el mercado de trabajo resultan en una clase baja, underclass, que vive en una situación permanente de desventaja. Varios investigadores de la población de los niños callejeros han utilizado estas suposiciones teóricas para construir un modelo que explique su movimiento hacia las calles para vivir y/o para trabajar. Los factores estructurales estudiados son la exclusión social, la dificultad económica del país, las altas tasas de desempleo, la desintegración familiar, la baja calidad del sistema educativo público y la carencia de las redes de seguridad, así como de los recursos comunitarios para atender a las familias en riesgo. Los resultados de las investigaciones demuestran consistentemente que la mayor parte de los menores callejeros experimenta una combinación de más de uno de estos factores. Existen otras teorías macroestructurales que pueden aplicarse a la película de La vendedora de rosas para explicar el fenómeno de las infancias en la calle. Las teorías relacionadas con la globalización desde el marco de la teoría de la dependencia. Las proposiciones de esta teoría sugieren que el capitalismo se ha convertido en un mecanismo global que fortalece y beneficia a los países desarrollados, llamados países núcleos, a costa de los países en desarrollo, llamados países periféricos. Varios autores proponen que la crisis global de las deudas externas en los países en desarrollo ha obligado a muchos gobiernos a reestructurar sus economías nacionales para financiar sus deudas externas, lo cual ha provocado un aumento destacado en los índices de pobreza en muchos sectores de la población. Con el fin de satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, muchas familias que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema se ven obligadas a emplear diferentes estrategias de sobrevivencia, las cuales incluyen enviar a uno o más de sus hijos a la calle para reducir los gastos del hogar, o utilizar uno o más de sus hijos como fuente primaria o secundaria del ingreso familiar. La vendedora de rosas, como un híbrido entre realidad y ficción, no solo es un retrato crudo de las infancias callejeras, sino una invitación a complejizar la realidad y cuestionar el sistema económico que sigue generando precariedad infantil.
Sobre todo esta película invita a no olvidar que hasta ahora exactamente, mientras terminas de ver este video, hay un niño o una niña en la calle. ¿Qué te pareció el video? Déjanoslo saber en la caja de comentarios, así como también recomiéndanos alguna película que te gustaría ver comentada en el canal. Si te gustó este video, deja un like y también suscríbete, pues con nosotros encontrarás, aparte de este espacio dedicado al cine, diferentes entrevistas y reportajes sobre temas de alto interés.